Arizona Diamondbacks vs New York Yankees, predicción de apuesta de MLB, 22 de septiembre de 2023. Diamondbacks en Yankees, Brandon Pfaadt comenzará por Arizona. Pfaadt apareció en 17 juegos con una efectividad de 5.86 y un whip de 1.42. El lanzador derecho poncha al 20.7% con un 6.9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 31.3% con 2.09 jonrones permitidos por 9 entradas. Carlos Rodón comenzará por Nueva York. Rodón tiene 12 aperturas en la temporada con una efectividad de 5.91 whip de 1.36. El zurdo tiene una tasa de ponches del 23.6% con un 9.8% de bases por bolas. Los rodados se ubican en el 26.4% con 2.17 jonrones permitidos por 9 entradas. Pfaadt ha permitido 3 carreras limpias o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. Rodón en sus últimas 3 aperturas permitió 10 carreras limpias en 11 y un tercio entradas. En los últimos 10 juegos, el bullpen de los Diamondbacks tiene una efectividad de 2.35. Nueva York ha perdido menos 14.5 unidades cuando es favorito de menos 100 a menos 150 esta temporada. El récord del equipo detrás de Rodón es de 1-7 cuando es favorito de menos 110 o más, con una pérdida de menos 10 unidades. Apuesta a favor de Arizona más 1-1-0. Atlanta Braves vs Washington Nationals, predicción de apuesta de MLB, 22 de septiembre de 2023. Braves en Nationals, Charlie Morton comenzará por Atlanta. Morton en 29 aperturas tiene una efectividad de 3.66 y un whip de 1.42. El lanzador derecho poncha al 25.6% con un 11.4% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 43.3% con un daño limitado de jonrones. Patrick Corbin comenzará por Washington. Corbin tiene 30 aperturas con una efectividad de 5.00 y un whip de 1.47. El zurdo poncha al 16.2% con un 7% de bases por bolas. Los rodados se ubican en el 44.2% con 1.58 jonrones permitidos por 9 entradas. Morton en sus 2 últimas aperturas permitió 10 carreras limpias con 9 bases por bolas en 10 y 2 tercios entradas. Corbin en sus últimas 4 aperturas permitió 17 carreras limpias en 21 y 2 tercios entradas. Los Braves tienen un récord de 21-10 en favor del over enfrentando a equipos con un porcentaje de victorias de 380 a 460. Los Braves batean 291 contra zurdos. El bullpen de Atlanta en los últimos 10 juegos tiene una efectividad de 7.49. Apuesta a favor de Atlanta y Washington con más de 9.5 carreras. Baltimore Orioles vs Cleveland Guardians, predicción de apuesta de MLB, 22 de septiembre de 2023. Orioles en Guardians, Dean Kremer comenzará por Baltimore. Kremer ha tenido 30 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.17 y un whip de 1.30. El lanzador derecho de cuarto año poncha al 21% con un 7.5% de bases por bolas. Los rodados se ubican en el 39.5% con 1.48 jonrones permitidos por 9 entradas. Shane Bieber comenzará por Cleveland. Bieber en 19 aperturas tiene una efectividad de 3.77 y un whip de 1.25. El derecho ha ponchado al 19.4% con un 6.7% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 46.5% con 1.08 jonrones permitidos por 9 entradas. Kremer ha permitido una carrera limpia o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. Bieber regresa de la lista de lesionados con una lesión en el codo. Había permitido 4 carreras limpias o más en 4 de sus últimas 5 aperturas. Los Orioles tienen un récord de 26-11 enfrentando a equipos de la Liga Americana que promedian 4.4 carreras por juego o menos, con un retorno de más 1.3 unidades. El récord del equipo detrás de Kremer es de 12-2 enfrentando a equipos que promedian 7 ponches por juego o más, con un retorno de más 10.6 unidades. Los Orioles tienen un récord de 19-5 como favoritos en la carretera de 110 o más. Apuesta a favor de Baltimore menos 109. Chicago White Sox vs Boston Red Sox, predicción de apuesta de MLB, 22 de septiembre de 2023. White Sox en Red Sox, Touki Toussaint comenzará por Chicago. Toussaint apareció en 18 juegos con una efectividad de 5.41 whip de 1.47. El lanzador derecho poncha al 23.2% con un 15.2% de bases por bolas.
Los rodados se ubican en el 50.5% con 1.17 jonrones permitidos por 9 entradas. Chris Sale comenzará por Boston. Sale comenzó 18 juegos con una efectividad de 4.66 y un whip de 1.17. El veterano zurdo tiene un 29.8% de ponches con un 6.9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 37.7% con 1.36 jonrones permitidos por 9 entradas. Toussaint ha permitido 14 carreras en sus últimas 4 aperturas trabajando 17 y un tercio entradas. Sale ha permitido 15 carreras en sus últimas 5 aperturas trabajando 24 y 2 tercios entradas. El bullpen de los White Sox en los últimos 10 juegos tiene una efectividad de 6.97, mientras que el de los Red Sox es de 4.75. Boston tiene un récord de 62-45 a favor del over enfrentando a abridores derechos esta temporada, con un retorno de más 11.5 unidades. En casa, los Red Sox batean 285. Apuesta a favor de Chicago y Boston con más de 9 carreras. Colorado Rockies vs Chicago Cubs, predicción de apuesta de MLB, 22 de septiembre de 2023. Rockies en Cubs, Noah Davis comenzará por Colorado. Davis apareció en 6 juegos con una efectividad de 9.58 y un whip de 2.03. El lanzador derecho tiene una tasa de ponches del 17.6% con un 9.8% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 50.7% con 1.74 jonrones permitidos por 9 entradas. Jameson Taillon comenzará por Chicago. Taillon tiene 27 aperturas con una efectividad de 5.27 y un whip de 1.31. El veterano poncha al 21.5% con un 5.9% de bases por bolas. Los rodados se ubican en el 37.7% con 1.69 jonrones permitidos por 9 entradas. En sus 2 aperturas anteriores, Davis permitió 12 carreras limpias con 3 jonrones en 6 entradas. Taillon en sus 3 aperturas anteriores permitió 10 carreras en 16 y 2 tercios entradas. Los Cubs tienen un promedio de bateo de 278 en los últimos 7 juegos y anotan un promedio de 5.7 carreras por juego. Juega a favor de Colorado y Chicago con más de 9 carreras. Detroit Tigers vs Oakland Athletics, predicción de apuesta de MLB, 22 de septiembre de 2023. Tigers en Athletics, Sawyer Gipson Long comenzará por Detroit. Gipson Long en sus 2 aperturas permitió 3 carreras limpias con 16 ponches en 10 entradas. Fue seleccionado en la 6ª ronda en 2019 de Mercer y pasó 2023 en 2 niveles de ligas menores con buenos resultados en AA. Ken Waldichuk comenzará por Oakland. Waldichuk tiene 33 apariciones con una efectividad de 5.41 whip de 1.58. El zurdo poncha al 20.6% con un 11.5% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 40.4% con 1.52 jonrones permitidos por 9 entradas. Los Tigers han ganado 6 de 8. Waldichuk, en sus 3 últimas aperturas, permitió 6 carreras limpias en 15 entradas. El bullpen de Detroit en los últimos 10 juegos tiene una efectividad de 3.45. Los Tigers tienen un récord de 16-5 enfrentando a equipos perdedores en las últimas 21 instancias, con un retorno de más 11.3 unidades. Detroit tiene un récord de 22-9 con Kansas City Royals vs Houston Astros, predicción de apuesta de MLB, 22 de septiembre de 2023. Royals en Astros, Cole Ragans comenzará por Kansas City. Ragans ha tenido 27 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.33 y un whip de 1.14. El zurdo poncha al 29.4% con un 9.7% de bases por bolas. Los rodados se ubican en el 45.1% con daño limitado de jonrones. Framber Valdez comenzará por Houston. Valdez en 29 aperturas tiene una efectividad de 3.20 y un whip de 1.09. El zurdo poncha al 24.1% con un 6.5% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 54.3% con 0.86 jonrones permitidos por 9 entradas. KC ha ganado 7 de sus últimos 8 juegos. Ragans ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. La forma de Valdez ha sido buena, permitiendo 2 carreras limpias o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. El bullpen de los Astros en los últimos 10 juegos tiene una efectividad de 4.45, mientras que el de los Royals es de 3.64. Kansas City en sus últimos 7 juegos batearon 276 y anotaron 6 carreras por juego.
Apuesta a favor de Kansas City en la línea de carreras más 1.5 a menos 115. Los Ángeles Angels vs Minnesota Twins, predicción de apuesta de MLB, 22 de septiembre de 2023. Angels en Twins, Davis Daniel comenzará por Los Ángeles. Daniel en su debut en MLB no permitió carreras limpias con 3 bases por bolas en 3 entradas en casa contra Cleveland. Estudió en Auburn y pasó 2023 en 3 niveles de ligas menores. Tuvo 21 aperturas en AAA en 2022 con una efectividad de 4.49 y un whip de 1.21. Pablo López comenzará por Minnesota. López tiene 30 aperturas con una efectividad de 3.58 y un whip de 1.15. El derecho poncha al 29.2% con un 6.1% de bases por bolas. Los rodados se ubican en el 44.7% con 1.13 jonrones permitidos por 9 entradas. López en su última apertura permitió 5 carreras y 2 jonrones contra los White Sox. En los últimos 10 juegos, el bullpen de los Angels tiene una efectividad de 4.84. Los Twins en sus últimos 7 juegos promedian 6.4 carreras por juego. Apuesta a favor de Los Ángeles y Minnesota con más de 8 carreras. Milwaukee Brewers vs Miami Marlins, predicción de apuesta de MLB, 22 de septiembre de 2023. Brewers en Marlins. Corbin Burnes comenzará por Milwaukee. Burnes ha tenido 30 aperturas en la temporada, con una efectividad de 3.56 y un whip de 1.07. El veterano tiene una tasa de ponches del 25.4% con un 8.4% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 44.7% con 1.07 jonrones permitidos por 9 entradas. Johnny Cueto es el abridor para Miami. Cueto apareció en 11 juegos con una efectividad de 6.32 y un whip de 1.30. El lanzador derecho poncha al 17.8% con un 7.1% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 34% con 2.87 jonrones permitidos por 9 entradas. Burnes ha permitido 8 carreras limpias en sus 3 aperturas anteriores, trabajando 19 y 2/3 entradas. Cueto en sus últimas 5 aperturas permitió 18 carreras en 19 y 2/3 entradas. Los Marlins en sus últimos 7 juegos batearon 303 y anotaron un promedio de 6.6 carreras por juego. Apuesta a favor de Milwaukee y Miami con más del total de carreras. New York Mets vs Philadelphia Phillies, predicción de apuesta de MLB, 22 de septiembre de 2023. Mets en Phillies, Tyler Megill comenzará por Nueva York. Megill en 23 aperturas tiene una efectividad de 4.94 y un whip de 1.65. El lanzador derecho de tercer año tiene una tasa de ponches del 17.9% con un 10.7% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 43.2% con 1.35 jonrones permitidos por 9 entradas. Taijuan Walker comenzará por Filadelfia. Walker tiene 29 aperturas con una efectividad de 4.41 whip de 1.33. El veterano poncha al 19.3% con un 9.7% de bases por bolas. Los rodados se ubican en el 45% con 1.07 jonrones permitidos por 9 entradas. Walker en sus últimas 3 aperturas permitió 15 carreras en 17 y 1/3 entradas. El bullpen de los Mets ha estado en buena forma en los últimos 10 juegos. Megill ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. Los Phillies en sus últimos 7 juegos batearon 216. Apuesta a favor de Nueva York más 1.42. Pittsburgh Pirates vs Cincinnati Reds, predicción de apuesta de MLB, 22 de septiembre de 2023. Pirates en Reds, Luis Ortiz comenzará por Pittsburgh. Ortiz en 16 apariciones tiene una efectividad de 4.85 y un whip de 1.73. El lanzador derecho en su segundo año poncha al 13.9% con un 12.2% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 47.7% con 1.38 jonrones permitidos por 9 entradas. Andrew Abbott comenzará por Cincinnati. Abbott tiene 19 aperturas con una efectividad de 3.68 y un whip de 1.27. El zurdo poncha al 26.1% con un 9.8% de bases por bolas. Los rodados se ubican en el 28.4% con 1.23 jonrones permitidos por 9 entradas. Los Reds en sus últimos 7 juegos batearon 219. Abbott en sus 2 aperturas anteriores permitió 8 carreras limpias en 7 y 2/3 entradas.
Los Pirates han ganado 3 de los últimos 4 juegos, con los Bates calentándose en los últimos 2 juegos en Chicago. Pittsburgh ha ganado 6 de los 10 enfrentamientos contra los Reds en esta temporada. Apuesta a favor de Pittsburgh. San Francisco Giants vs Los Ángeles Dodgers, predicción de apuesta de MLB, 22 de septiembre de 2023. Giants en Dodgers, Sean Manaea comenzará por San Francisco. Manaea en 35 apariciones tiene una efectividad de 4.82 y un whip de 1.30. El zurdo poncha al 26.1% con un 9.3% de bases por bolas. Los rodados se ubican en el 39.7% con 1.12 jonrones permitidos por 9 entradas. Gavin Stone comenzará por Los Ángeles. Stone apareció en 7 juegos con una efectividad de 9.45 y un whip de 2.03. El derecho solo poncha al 12.7% con un 8.2% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 44.6% con 2.03 jonrones permitidos por 9 entradas. Manaea, en sus últimas 5 aperturas, permitió 23 carreras en 22 tercios entradas. Manaea tiene una efectividad de 6.75 y un whip de 2.06 como visitante. Stone en casa tiene una efectividad de 10.61 con whip de 2.14. El año pasado, en las 2 aperturas de Manaea contra Los Ángeles, permitió 23 carreras en 12 y un tercio entradas. El bullpen de San Francisco en los últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.36. Manaea tiene un récord de 14-4 a favor del over cuando es el equipo menos favorito por más 1-0-0 o más. Los Ángeles tiene un récord de 41-20 a favor del over cuando es favorito de menos 125 a menos 175 este año. Apuesta a favor de San Francisco y Los Ángeles con más de 9 carreras. Seattle Mariners vs Texas Rangers, predicción de apuesta de MLB, 22 de septiembre de 2023. Mariners en Rangers, Bryce Miller comenzará por Seattle. Miller en 23 aperturas en la temporada tiene una efectividad de 3.88 con un whip de 1.11. El lanzador derecho novato poncha al 22.6% con un 4.8% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 32.4% con 1.03 jonrones permitidos por 9 entradas. Dane Dunning es el abridor para Texas. Dunning apareció en 32 juegos mostrando una efectividad de 3.78 con un whip de 1.29. El derecho poncha al 19.3% con un 7.7% de bases por bolas. Los rodados se ubican en el 46.3% con 1.09 jonrones permitidos por 9 entradas. Los Rangers han ganado 5 de 6 enfrentamientos contra los Mariners en esta temporada. Miller se enfrentó a Texas a principios de junio y permitió 7 carreras limpias en 2 y un tercio entradas. Dunning ha permitido 3 carreras limpias o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. Los Mariners tienen un récord de 8-20 enfrentando a equipos que superan a sus oponentes por una carrera o más esta temporada, con una pérdida de menos 15.6 unidades. Seattle en sus últimos 7 juegos batearon 233. Apuesta a favor de Texas menos 114. St. Louis Cardinals vs San Diego Padres, predicción de apuesta de MLB, 22 de septiembre de 2023. Cardinals en Padres, Dakota Hudson comenzará por St. Louis. Hudson apareció en 16 aperturas en 2023 con una efectividad de 5.12 y un whip de 1.45. El derecho poncha al 13% con un 9.8% de bases por bolas. Los rodados se ubican en el 50.95 con 1.02 jonrones permitidos por 9 entradas. Matt Waldron comenzará por San Diego. Waldron apareció en 6 juegos con una efectividad de 5.16 y un whip de 1.31. El derecho poncha al 15.7% con un 6.3% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 34.3% con 2.12 jonrones permitidos por 9 entradas. St. Louis perdió 3 de 4 en casa contra Milwaukee y está teniendo dificultades para anotar carreras. Los Padres han ganado 8 de los últimos 9 juegos. Hudson, en sus 3 últimas aperturas, permitió 15 carreras limpias en 14 y un tercio entradas. En las últimas 2 temporadas, San Diego tiene un récord de 29-12 después de un día de descanso, con un retorno de más 17.4 unidades. St. Louis en sus últimos 7 juegos batearon 208. Apuesta a favor de San Diego menos 154. Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays, predicción de apuesta de MLB, 22 de septiembre de 2023. Punto. Blue Jays en Rays, Chris Bassitt comenzará por Toronto.
Bassitt ha tenido 31 aperturas en el año con una efectividad de 3.78 y un whip de 1.20. El veterano de 10 años tiene una tasa de ponches del 21.5% con un 7.5% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 40.9% con 1.31 jonrones permitidos por 9 entradas. Tyler Glasnow comenzará por Tampa Bay. Glasnow en 19 apariciones tiene una efectividad de 3.53 y un whip de 1.09. El lanzador derecho tiene una tasa de ponches elite del 32.8% con un 7.2% de bases por bolas. Los rodados se ubican en el 50.4% con 1.07 jonrones permitidos por 9 entradas. Bassitt ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. Glasnow en sus 2 aperturas anteriores permitió 10 carreras limpias con 3 jonrones en 10 entradas. El récord del equipo detrás de Bassitt es de 29-14 en la carretera contra equipos que promedian 7 ponches por juego o más, con un retorno de más 15.3 unidades. Bassitt tiene un récord de 16-4 en la carretera cuando lanza con descanso de 5 a 6 días, con un retorno de más 1-2 unidades. Los Rays en sus últimos 7 juegos batearon 240. Apuesta a favor de Toronto más 1.36.